Un saludo a todos. Gracias por estar aquí. Es una bendición siempre que nos congregamos con la finalidad de crecer en la gracia y en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos son bienvenidos. Vamos a orar y vamos a entrar al tema de hoy. Cierra sus ojos y oremos. Bendito Dios, eres bueno y fiel, Padre. Nos ponemos en tus manos. Pedimos, Señor, la gracia tuya, el amor tuyo, esa palabra de vida que sea grabada en nuestra mente, en nuestro corazón y que se haga vida en cada uno de nosotros. Recibe el honor y la gloria por siempre. En el nombre de Cristo, nuestro grande Dios y Salvador. Amén. Amén. Gracias por estar aquí. Bienvenidos todos y vamos a entrar al tema de hoy, ¿va? Al venir a Cristo, comenzaremos diciendo esto. Al venir a Cristo no éramos como Él. Así también Jesús no era como nosotros, ¿verdad? Dios en su gran poder hizo que Jesús se convirtiera en lo que no era. Él se hizo pecado. Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo número 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No podían cambiar nuestra condición, había que llegar hasta donde nos encontrábamos. De esta manera entonces Él podría sacarnos del lugar donde estábamos cautivos. Él se hizo pecado porque estábamos atrapados en pecado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así es que Él, ¿verdad?, se hizo pecado para llegar hasta donde nos encontrábamos y de esa manera traernos a la luz. Así cuando por fe tomamos nuestro lugar en Cristo, Dios dice que nos acepta en el amado. Y como nosotros obedecemos a Dios y nos vestimos de Cristo haciendo las cosas que Él hizo, entonces Dios, en su infinito poder, hará que seas lo que no eres. Así es la justicia de Dios. Dios no forzó a Cristo para que se convirtiera en pecado, no forzó a Cristo pero lo hizo ser pecado porque tomó su lugar ahí por su propia voluntad. Así que Jesús tomó ese lugar, se hizo pecado voluntariamente, con la finalidad de llegar hasta donde nosotros nos encontrábamos. Isaías 53, versículo 12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Igualmente, Dios nos hará justo esto hasta que nosotros decidamos o creamos que lo somos. Tomar nuestro lugar por fe, mantener nuestro lugar actuando, ¿verdad?, de acuerdo a nuestra posición. Entonces Dios hará que seas justo y santo. Así como hizo que Jesús fuera hecho pecado, entonces será verdad. Por medio de la fe, Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces la luz de Cristo brillará a través de cada uno de nosotros, donde quiera que vayamos, y esta verdad será para nosotros. Segunda de Corintios capítulo 3, el versículo número 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Por tanto, las obras que hacemos, Juan 14:12, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aleluya. Nos damos cuenta realmente a través de las circunstancias que vivimos, ¿verdad?, de que muchos hijos de Dios pueden obtener sanidad, beneficios, pero no pueden en ocasiones conservarlos. Esto significa que hay un poder listo para luchar contra todo lo que Dios nos da. La palabra retén significa que no será fácil guardar lo que hemos tomado de Dios. El enemigo está en pie de guerra contra nosotros, contra su obra y él trata de desbaratar lo que Dios hace. Pero la Biblia nos dice a nosotros en Apocalipsis capítulo 2, el versículo número 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Apocalipsis capítulo 3, el versículo número 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
Lo que Dios hace es para siempre. Todo el mal que nos viene siempre es del adversario. El enemigo busca de alguna forma destruir, minar, hurtar, matar, robar. Cuando Dios nos da liberación y arroja a Satanás, la palabra dice que Satanás, al momento de salir de las personas, Mateo 12, 43 y 44, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Esto es que tratará de regresar al lugar de donde fue arrojado. La voluntad de Dios es que no regrese, y la voluntad de Dios es que no nos dañe. Esto es, en primer lugar, todos estamos en terreno del enemigo y estamos expuestos a sus ataques. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo número 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Verdad? Dios nos habla y todos estamos en ese terreno. Y hay un problema de ser atacados, ¿verdad? En espíritu, en alma y cuerpo. Pero Dios nos dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. No debemos de darle lugar, algo que le permita ocupar un espacio en nuestras vidas. Esto significa que no puede tomar un lugar en nosotros si no lo dejamos. Se le abre una puerta cuando el hombre comete una falta o comete un pecado. Con el pecado más pequeño de palabra o de hecho o pensamiento, y eso es lo que le da al enemigo la oportunidad para causar daño. Jesús dijo en Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Aleluya. No podía dañar a Jesucristo. El enemigo no tenía poder para quitarle la vida, porque él, el Señor nos dice en Juan 10, capítulo 10, versículo número 18, nadie me la quita, está hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dios nos ruega que nos separemos del pecado para que el enemigo no pueda tocarnos. Primera de Juan, capítulo 5, el versículo número 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. También damos lugar al diablo cuando nos sometemos a él. Es por esto que la palabra nos manifiesta en Santiago 4, versículo número 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta palabra es clara y precisa. Necesitamos tener firmeza en la fe, permanecer en el Señor siempre, no desviarnos, aseverar, actuar, establecer, arraigados y cimentados en la fe en la Escritura, permaneciendo hasta verlo cara a cara. Debemos resistir todo aquello que se levanta y que trata de minar nuestra salud espiritual. Dios nos da un arma invencible. El arma poderosa que el Señor nos ha dado es la todopoderosa sangre de Jesucristo, que vence a Satanás y le despoja. Está escrito, Apocalipsis capítulo 12, el versículo número 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esa sangre testifica de la redención de nuestra alma. Esa sangre es una sangre viva. Es una sangre que se ha presentado como la ofrenda perfecta en la presencia de Dios en ese templo no hecho por mano de hombre, en el cielo mismo, delante del trono de la gloria, donde esa sangre testifica de la redención de nuestras almas. Primera de Juan, capítulo 5, el versículo número 4.
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe es tomada como justicia. La fe nos presenta ante el Padre como hombres justos, obedientes, con una conducta loable. Esto es lo que la sangre de Jesucristo ha hecho con todo creyente. Han sido lavados de todo pecado y de toda maldad, considerados justos. Con esto vemos que es la sangre de Jesús y la fe en su sangre derramada la que nos hace capaces de vencer al diablo. La sangre le quita todo su poder para afligirnos, si nosotros nos cubrimos con ella. Al cubrirnos con su sangre, estamos sumergidos dentro de la sangre de Cristo, y esto nos lleva a nosotros a prevalecer contra toda adversidad. Debemos creer que Dios nos cubre con su sangre cuando le pedimos que lo haga, porque Jesús dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Lucas 22, versículo número 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Creamos también que la sangre vence a Satanás y le despoja de todo su poder. Cuando nos cubrimos con la sangre de Jesucristo, Satanás no tiene poder para entrar y hacernos daño. Si ha puesto algún mal sobre nosotros y la sangre se aplica con fe, Satanás pierde su poder para conservar ahí el mal. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo número 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Si el enemigo huye rápidamente, entonces regocíjate y alaba a Dios. Pero si es terco, entonces debes de continuar resistiendo firmemente, sosteniendo la sangre de nuestro Señor Jesucristo frente a Él, así como también utilizando esa herramienta que Dios nos ha dado, que es el ayuno. Mateo capítulo 17, el versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Sabiendo que el remedio de Dios realiza siempre lo que Dios dice que hará, vencer al enemigo. Pero la vigilancia es el precio de la constante victoria. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo número 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nuestro enemigo está tan empeñado en nuestra destrucción que nunca duerme o se descuida en seguirnos para destruirnos. Es triste que nosotros, teniendo tanto riesgo, descuidemos nuestra vida no siendo diligentes. Un fracaso al vigilar le da lugar al diablo para que nos ataque o le permita volver. Marcos 13:37. Y lo que a vosotros os digo, a todos lo digo: velad. ¿Verdad? Ni por un momento estamos libres de sus ataques, sino estamos cubiertos con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el libro de Cantares nos dice, Cantares capítulo 5, el versículo número 2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Si tan solo pudiésemos tener un intenso ánimo en las cosas de Dios, pues luchamos contra la frialdad y teniendo un enemigo que constantemente está alerta y listo para tomar ventaja de nuestro descuido y negligencia. Si descuidamos la vigilancia, ¿cómo puede Dios llamarnos buenos soldados? O cuánto sufrimos por no vigilar todo el tiempo. ¿Cuánto se llega a padecer
o cuánto terreno llegamos a perder del que hemos ganado, solo por el descuido. Marcos 13, versículo número 37. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Debemos de estar alertas, debemos de estar atentos, debemos de tener hambre y sed por la justicia de Dios. Debemos de estar, ¿verdad?, inmersos, sumergidos dentro de la meditación de la Escritura. Ninguna persona está disculpada o exenta de vigilar. Nunca en esta vida llegaremos a un lugar donde el enemigo no nos pueda atacar. Pero Dios no desea que seamos vencidos ni una sola vez. Segunda de Corintios capítulo 2, el versículo número 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. No habrá un solo fracaso si solo obedecemos y confiamos. Dios nos da promesa para aquellos que guardan sus obras hasta el fin. Apocalipsis capítulo número 2, versículo 26 y versículo número 28. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Versículo número 28. Y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana, esta palabra hace referencia a nuestro Señor Jesucristo en toda su plenitud. Nos hace referencia a la vida del Señor, su salud, su fuerza, su santidad, su justicia, su fe, su amor, su humildad, su paciencia, a Jesús. ¿De qué forma el Señor nos estimula para vencer y guardar todo lo que Dios hace en nosotros? Él ha hecho una grande obra en nuestra vida. Nos ha librado del mal. Nos ha traído a los caminos de verdad y de justicia. Hoy podemos disfrutar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy sabemos que el precio en la cruz lo pagó Él. Él derramó su sangre para darnos salvación y para darnos vida eterna. El Señor Jesucristo ha estado siempre alerta, atento a las necesidades nuestras. Él nos ha provisto de cosas maravillosas y extraordinarias. Así que ha hecho una grande obra en nosotros. Después de que Dios nos ha dado un toque de sanidad a nuestro cuerpo, debemos vencer al diablo cuando trata de poner otra vez alguna enfermedad en nosotros. ¿Verdad? Retén lo que tienes, guarda lo que has recibido, no pierdas nada, espera a que yo venga. El Señor nos invita a esperar, a confiar en Él, a creerle, a permanecer, a no fluctuar, a levantar nuestra cabeza y ver nuestro mañana con esperanza. Porque el Dios, el cual nos ha dado salvación, viene pronto. Génesis capítulo 19, y vamos a leer algunas cosas importantes de la palabra, y vamos a leer textualmente y directamente en ello. Génesis 19, versículo 24 y versículo número 25. Estos pasajes nos alientan a permanecer y no desmayar, no fluctuar. Génesis 19, verso 24 y versículo 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Éxodo 23, verso 22. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que te dijere, seré enemigo de tus enemigos y te afligiré a los que te afligieren y afligiré a los que te afligieren. Éxodo 23, verso 24. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen,
Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Números 33, versículo número 52. Echaré delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 17, verso 18, 30, 33 y versículo 35 al 49. Jehová envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de poderoso enemigo, verso 18, y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Verso 30. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. Dios es el que me ciñe de fuerza, verso 33, y quien despeja mi camino. Verso 35, quien adiestra mi mano para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Verso 39. Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies. Verso 40. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Verso 41. Y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Verso 42. Clamaron y no hubo quien los salvase, aún a Jehová, mas no les oyó. Verso 43. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Verso 44. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza. Pueblo que yo no conocía me servirá. Verso 45. Los hijos de extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán. Verso 46. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová, verso 47. Y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Verso 48. El Dios que venga a mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí. Verso 49. El que me libra de mis enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Sofonías capítulo 2, versículo 11. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 19. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Primera de Corintios 15, 26. Y el postrero enemigo que será destruido es la muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Efesios capítulo número 1, versículo 18 al 23. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Verso 19.
y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Verso 20. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Verso 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Efesios capítulo 3, versículo 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Versículo número 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Colosenses capítulo 1, versículo 10 al 23. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aleluya. Colosenses capítulo 2, versículo 9 y versículos 12 al 15. Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículo número 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Salmo 91, versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Jeremías 50, verso 32. Y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante. Y encenderé fuego en sus ciudades, y quemaré todos sus alrededores. Génesis 22, verso 17. De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Éxodo, capítulo 15, versículo 1 al versículo 18. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedras. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo levantaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Levítico 26, versículos 6 al 8. Y yo daré paz a la tierra, y dormiréis y no habrá quien os espante.
y hará quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Números 10, versículo 35. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Deuteronomio 32, 41 al 43. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Versículo 42. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Jueces capítulo 5, verso 31. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza, y la tierra reposó 40 años. Salmo 6, versículo 10. Se avergonzarán y se turbarán. Mucho todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. Salmo 27, versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Salmo 72, 4. Juzgará a los afligidos de su pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Es maravilloso cuando vemos la manifestación del poder de nuestro Dios a favor de aquellos que lo aman, que lo invocan de todo corazón. Mi amado hermano, hemos visto las promesas, hemos visto lo que Él habla de ti y de mí. Él nos ve victoriosos y vencedores. Él no nos ve derrotados. No nos ve yendo hacia atrás, sino hacia el frente. Siempre hacia arriba, viéndolo a Él y luchando las batallas. Permaneciendo con firmeza en la fe. No desmayes. Un poco más y lo veremos cara a cara, tal y como Él es. El Dios nuestro es un Dios poderoso. Es el único Dios verdadero. Fuera de Él no hay nadie más. Que el Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Y gracias por estar aquí con nosotros. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.